Por eso es muy importante la evaluación del paciente preoperatorio, ver el grado de insuficiencia venosa que puede llegar a tener o la presencia de varices. Estas venas, cuando uno las implanta, sufren una remodelación postimplante que es la hiperplasia menintimal. Esto es inversamente proporcional al flujo del injerto y también es inversamente proporcional a la durabilidad. Mientras menos flujo, más hiperplasia se produce, menos tiempo dura el puente. Y esto es una reacción, una metaplasia que se produce secundaria a la presencia de un flujo al cual el vaso no está acostumbrado. Es decir, se dice normalmente que la vena se arterializa. Pero como la vena no está preparada para recibir un flujo arterial, generalmente la duración no es lo mismo que la de una arteria, ¿no? Bueno, pueden desarrollar arteriosclerosis, por eso es importante el tratamiento con aspirina y estatina en el postoperatorio. Y hay una estenosis del 20% al año de la anastomosis proximal, se dice, y a los 5 años el 25% de los vasos se encuentran ocluidos, lo cual es mucho. Acá podemos ver un gráfico, la permeabilidad. Al mes de la cirugía, el 90% de los vasos, de las venas que uno utiliza como graf para una cirugía coronaria están permeables. A los 10 años ya la mitad de esos vasos están permeables, a los 20 años solo un 20%. Por eso vamos a hablar después de la importancia de utilizar conductos arteriales. Como decía, las estatinas antiplaquetarios incrementan la permeabilidad del vaso y disminuyen la muerte y el infarto cardíaco. Con respecto a la arteria, las arterias que principalmente utilizamos son las arterias mamarias internas, tanto la derecha como la izquierda. Estas arterias disminuyen la recurrencia de Angor en el postoperatorio, disminuyen la prevalencia de IAM a largo plazo y disminuyen la necesidad de reintervenciones y por ende aumentan el intervalo entre ellas. Hay factores que favorecen la elevada permeabilidad de la arteria, es que tienen un umbral trombogénico muy bajo, que en general tiene una resistencia al desarrollo de aterosclerosis a diferencia de la vena. Y esto es justamente por esto que hablábamos, son conductos que están acostumbrados a recibir o están diseñados, vamos a decir de alguna forma, para recibir un flujo arterial. También liberan factores de crecimiento vascular endotelial, prostaglandinas, y tienen reactividad a vasodilatadores, y esto debido a la pared muscular que las venas no tienen. Por eso lo transforman en un conducto ideal, sobre todo cuando se encuentran pediculados. Perdón. Y hay factores que, esto ya lo dije, y hay factores que disminuyen la permeabilidad, que son, por ejemplo, cuando uno utiliza un conducto arterial o una arteria mamaria interna para revascularizar un vaso diferente a la arteria descendente anterior. Siempre se dice que la arteria descendente anterior tiene que estar revascularizada por la arteria mamaria interna izquierda. Y eso es justamente porque, de lo contrario, eso disminuiría un poco la permeabilidad del vaso. Cuando se revascularizan arterias con estenosis menores al 60%, también hace que estos vasos se tapen más tempranamente, o cuando se utilizan como bypass aortocoronario o como injerta libre, como hacemos normalmente con la arteria mamaria derecha, o lo mismo pasaría con un puente con arteria radial. En este último caso, los resultados de permeabilidad son muy similares a lo de la vena safena. Imagínense la tabla que vimos, cómo disminuye la permeabilidad a largo plazo cuando un conducto no es utilizado adecuadamente, ¿no? Con respecto a la arteria mamaria interna izquierda, que es la que normalmente usamos para toda la cirugía, disminuyen el IAM postoperatorio, como decíamos, y la mortalidad, y tiene una mayor permeabilidad precoz y tardía comparada con el bypass venoso, y eso lo vamos a ver en un gráfico. Por eso, como les decía recién, no se le debe negar a ningún subgrupo de paciente. La mamaria interna es un vaso obligado, más diría yo que es obligado hacia la arteria descendente anterior, anastomosarla, ¿no? Tiene la particularidad de responder fisiológicamente a la demanda y aumento de su diámetro con el tiempo, mejora la performance del ventrículo izquierdo, mejora la tolerancia al ejercicio y resiste, como decíamos, a los cambios degenerativos. Esto es una imagen donde se puede ver, esto es un retractor o un separador de mamaria de Favaloro, lo diseñó Favaloro,
Y lo que uno hace para disecar la mamaria es abrir la fascia endotorácica. Hay varias técnicas, se puede hacer abriendo la pleura o no, se puede bajar pediculada, nosotros llamamos pediculada cuando bajamos a la arteria con las dos venas que la acompañan, pero también se puede bajar de manera esqueletizada, es decir, bajando la arteria sola y respetando las venas. Eso, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que evitamos un poco la desvascularización del esternón, debido a que no sacamos tema de drenaje venoso, y eso en teoría disminuiría la posibilidad de infección en el postoperatorio. Acá nosotros normalmente usamos la arteria esqueletizada, y además nos permite lograr un largo del vaso, debido a que no está adherido a estructuras vecinas, un poco mayor. Como ven, la arteria mamaria interna izquierda, in situ, es decir, como les comentaba anteriormente, y anastomosada la arteria descendente anterior, tiene una permeabilidad o un porcentaje de permeabilidad a los 10 años del 95%. Eso es mucho. Y a los 15 años del 90%. Ya van a ver un gráfico comparativo con los vasos, con los conductos venosos, la diferencia es realmente significativa. Bueno, esto es lo que les decía justamente. Comparen la diferencia entre la permeabilidad de un conducto mamario interno a un conducto venoso. La diferencia es prácticamente del 50%. A los 10 años y a los 15 años, el conducto venoso contra permeable solo en el 30% de los casos. La diferencia del 90% del conducto mamario. Y con respecto a la arteria mamaria derecha, la técnica para disecarla es la misma que para la arteria mamaria izquierda. La diferencia es que la arteria mamaria derecha muy pocas veces se puede usar pediculada, porque en general eso es debido al largo de la arteria o porque uno tiene que hacer una anastomosis en un vaso que realmente no se encuentra próximo a la arteria, como si pasa con la mamaria interna izquierda a la descendente anterior. Entonces muchas veces se lo secciona y se lo anastomosa en forma de I con la mamaria izquierda. Hay varios trabajos que hablan de esto, la verdad que los resultados son realmente buenos con este tipo de técnica, pero también se puede usar pediculada, por ejemplo, conectada a la arteria descendente anterior. El problema de esto es que bueno, la permeabilidad a largo plazo no es la misma que con la mamaria interna izquierda, y además para llegar a la descendente anterior el conducto tiene que atravesar todo el mediastino, y eso puede ser un problema en el momento de una reoperación. Se puede utilizar también como una extensión del injerto o para realizar anastomosis secuenciales. Esto es un ejemplo de cómo se hace la anastomosis en I con la arteria mamaria interna izquierda. Esta es la arteria mamaria interna izquierda, esta es la derecha, seccionada y colocada en forma de I. En este caso particular, lo que tiene hecho este paciente es una anastomosis de la mamaria interna a la descendente anterior y una anastomosis en I a un diagonal, utilizando las dos mamarias. Esto es otro ejemplo de cómo se puede utilizar la arteria mamaria derecha. En este caso se ve cómo se anastomosa en forma de I para luego anastomosarla a un vaso circunflejo, y también en forma secuencial para anastomosar una porción distal de, por ejemplo, una descendente anterior que tiene una oclusión tercio medio. ¿Qué pasa con la utilización de los dos vasos a la vez, es decir, de las dos mamarias? En general se dice que mejora la supervivencia a largo plazo y reduce la prevalencia de reintervención, y es mayor el beneficio en pacientes diabéticos con esperanza de vida mayor a 10 años y con múltiples factores de riesgo asociados. Esto del paciente diabético es medio controvertido porque en general nosotros tratamos de evitar la utilización de doble mamaria en pacientes diabéticos o en pacientes añosos. Y esto es debido a que uno desvasculariza mucho el esternón, y en estos pacientes, como todos sabemos, existe una predisposición un poco mayor al desarrollo de infecciones, como puede ser la mediastinitis en el postoperatorio. Lo mismo pasa con los pacientes añosos. Entonces, en general, tratamos de reservarla para pacientes que son jóvenes y que no tienen diabetes. Pero hay que saber que estos pacientes tienen mayor beneficio con conducto doble mamario.
Y por otro lado, el conducto radial. Bueno, hay mucha controversia con respecto al conducto de la arteria radial. Realmente ustedes piensen que los pacientes que tienen enfermedad coronaria son pacientes que tienen enfermo todas sus arterias o todas las arterias del organismo, son pacientes panvasculares y primero no están exentos de tener alguna placa de ateroma, no solo a nivel de la radial, sino a nivel de la arteria cubital, que es el afluente que nos va a quedar para compensar el flujo de la mano. Entonces, desde ese punto de vista, hay que seleccionar bien a los pacientes, por eso se hace el test de Allen, que ustedes también conocen, porque sacar una arteria radial en un paciente con ateromatosis periférica podría ser catastrófico, más en un postoperatorio de una cirugía cardiovascular. Y este conducto se puede utilizar en forma de injerto aortocoronario simple o secuencial, anastomosado de a otro vaso como la arteria mamária interna, o directamente haciendo anastomosis o el bypass aortocoronario con la arteria radial. Como les decía, su uso está en regresión por todo esto que les decía y además por la recurrencia de angina asociada a espasmo. Muchos pacientes en el postoperatorio inmediato presentan espasmo coronario, espasmo de este conducto, y eso desemboca en un evento agudo en el postoperatorio. Y además tiene una tasa, en los estudios más recientes se ha llegado a la conclusión que tiene una tasa de oclusión o estenosis que es mayor a lo que probablemente se había reportado antes, que es del 50% a los 2 años. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, este paciente, con esta imagen esquemática se ve el conducto pediculado de la arteria mamaria interna hacia la descendente anterior, puente radial que iría a anastomosarse con una arteria circunfleja y un puente venoso con una coronaria derecha. Esta es una de las formas en la que se puede poner o anastomosar la arteria radial, pero existen múltiples formas. Como pueden ver, hay distintas alternativas a la hora de planificar, digamos, la revascularización de un paciente. Y también tenemos que saber que existen factores limitantes de la revascularización arterial extensa, como puede ser la edad avanzada, la expectativa de vida disminuida, la presencia de diabetes, de obesidad o la función pulmonar alterada, la disfunción renal o la presentación clínica ya sea de urgencia o emergencia. Esto nos limitaría a la utilización de conductos arteriales por una cuestión digamos, de planificación y de estrategia. Procurar un conducto radial o procurar 2 arterias mamarias realmente implica un mayor tiempo quirúrgico. Por eso, como les decía, hay que seleccionar bien a los pacientes que tienen una función pulmonar alterada, por ejemplo, o que son obesos. Si uno abre las 2 pleuras para procurar tanto la mamaria interna izquierda como la derecha, esto podría traer complicaciones en el postoperatorio. Por eso, en este grupo de pacientes se intenta evitar una revascularización exclusivamente arterial, ¿no? Y bueno, también otra cosa que pueden limitarlo son infarto agudo de miocardio en evolución, el shock cardiogénico, la emergencia, procedimientos asociados, por esto que decíamos. En cirugía cardiovascular es muy importante planificar o realizar una estrategia quirúrgica. De esto a veces depende mucho el resultado. La decisión de la estrategia quirúrgica en la enfermedad coronaria depende mucho de la interpretación de la cinecoronariografía. Realmente las arterias mayores de 1 milímetro deben considerarse revascularizables. Aquellas que son menores, muchas veces uno por intentar, siempre hay una puja entre el cirujano y el cardiólogo con el tema de la revascularización completa e incompleta. Muchas veces uno cuando está en quirófano y tiene expuesta la arteria coronaria, realmente hay vasos que son muy pequeños y cuando uno hace la arteriotomía, es decir, abre la arteria para hacer la anastomosis, se encuentra en algunos casos más con un problema con una solución, porque por más que nosotros podamos suturar un puente o hacer un parche o lo que fuere, por ahí estamos
condenando ese vaso a un flujo menor del que hubiese tenido si no lo hubiésemos tocado. Por eso las arterias que son muy finitas, en general tratamos de no tocarlas para no generar más un perjuicio que un beneficio, ¿no? Y por supuesto la selección de los conductos en forma individual de cada paciente. Cada paciente, de acuerdo a las condiciones y a lo que fuimos viendo, tiene la posibilidad de utilizar uno u otro conducto, y eso es importante individualizarlo antes de la cirugía, ¿eh?